Se despertaban cada día sabiendo que podían morir por un error de protocolo. Un paso en falso, una vestimenta inadecuada, un momento de distracción, muerte instantánea. Y, sin embargo, miles de hombres dedicaron vidas enteras a rituales que ya nadie practica. Esta es la historia de los 9 rituales bíblicos que han desaparecido de la tierra. Imagina despertar y saber que tu trabajo podría matarte hoy, no por accidente, sino por impureza. Los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían bajo esta presión constante. Levítico, capítulo 10, registra lo que les sucedió a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ofrecieron fuego extraño ante el Señor, fuego que Él no había ordenado. Murieron instantáneamente, consumidos por el fuego que salió de delante del Señor. Sus cuerpos fueron sacados del campamento con sus propias túnicas. Aarón, su padre, recibió una orden expresa de no llorar. La obra sagrada no podía detenerse ni siquiera para enterrar a sus hijos. Pero la verdadera magnitud de lo que hicieron aún está por revelarse. El sistema ritual del Antiguo Testamento no era un simple conjunto de ceremonias. Era una compleja maquinaria que funcionaba 365 días al año. 24.000 levitas trabajaban en turnos rotativos. Cada turno duraba una semana, 48 semanas al año. 48 grupos diferentes, matemáticas perfectas para asegurar que nunca se detuviera. El lugar santo se limpiaba a diario. El altar de bronce recibía sacrificios 2 veces al día, todos los días. El candelabro de oro se encendía cada noche y se apagaba cada mañana, durante 15 siglos consecutivos. Las cifras se vuelven aún más impresionantes al considerar la cantidad de animales necesarios. Todo israelita adulto debía ofrecer al menos 3 sacrificios al año durante las fiestas obligatorias. 3 millones de personas en la época de Salomón. 9 millones de animales al año solo en los sacrificios mínimos obligatorios. Sin contar las ofrendas voluntarias, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa y los holocaustos diarios. El templo de Salomón funcionaba como el matadero más grande de la antigüedad. Entonces llegó la primera revelación sorprendente. Los arqueólogos descubrieron que el sistema de drenaje del monte del templo era más sofisticado que cualquier otro de la antigüedad. Canales de piedra tallada transportaban la sangre fuera de la ciudad. Cisternas subterráneas almacenaban agua para una limpieza constante. El suelo del patio de los sacerdotes tenía una pendiente calculada para que la sangre se escurriera sin formar charcos. No eran simples figuras religiosas, eran ingenieros sanitarios de talla mundial. Y entonces descubrieron algo inexistente. Restos de un sistema de calefacción de hipocausto bajo el altar de bronce. El mismo sistema que los romanos usarían siglos después en sus baños. Canales de aire caliente circulaban bajo el altar para mantener una temperatura constante. El fuego, que nunca se apagaba, se alimentaba literalmente gracias a una ingeniería térmica avanzada. La tecnología existía 1000 años antes de que los romanos la reinventaran. Pero ¿cómo fue esto posible con la limitada tecnología de la época? La respuesta se encuentra en los registros del capítulo 7 de Primero de los Reyes. Hiram de Tiro, el artesano fenicio a quien Salomón contrató, trajo técnicas metalúrgicas que Israel no poseía. Hornos capaces de fundir bronce en cantidades industriales, moldes de arcilla que permitían fundiciones de toneladas. La pila circular del templo, llamada el Mar de Bronce, pesaba más de 27 toneladas cuando se llenaba de agua. 27 toneladas sostenidas por 12 bueyes de bronce fundido. Cada buey pesaba más que 2 elefantes africanos adultos. La obra más brutal ni siquiera había comenzado, porque los rituales no solo se celebraban en el templo, había 9 categorías distintas de rituales que impregnaban toda la vida israelita. Rituales de purificación que duraban días,
rituales de consagración que separaban a las familias durante semanas, rituales de expiación que exigían precisión mortal y rituales festivos que movilizaban a toda la nación 3 veces al año. El primer ritual perdido fue la purificación de la lepra. Los capítulos 13 y 14 de Levítico describen un proceso que duraba al menos 15 días. El leproso curado traía 2 aves vivas, madera de cedro, escarlata e hisopo. Una de las aves era sacrificada sobre agua corriente en una vasija de barro. El ave viva era sumergida en la sangre del ave muerta mezclada con agua. La sangre era rociada sobre el ex leproso 7 veces. Luego, el ave viva era liberada en campo abierto. Al 8º día se traían 3 corderos machos sin defecto, 3 décimas de efa de flor de harina mezclada con aceite de oliva y un log de aceite de oliva. La sangre de uno de los corderos se colocaba en la punta de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que estaba siendo purificado. El aceite de oliva se colocaba sobre la sangre en los mismos lugares. Lo que quedaba del aceite se vertía sobre la cabeza. Silencio absoluto durante todo el proceso. El segundo ritual perdido era aún más complejo. La purificación de una mujer tras el parto requería 40 días de separación para un niño y 80 días para una niña. Durante este periodo no podía tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Al final del periodo, traía un cordero de 1 año para el holocausto y un pichón o tórtola para la ofrenda por el pecado. Si era pobre, traía 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. María, la madre de Jesús, trajo 2 tórtolas cuando lo presentó en el templo, una señal de que la familia no tenía recursos para el cordero. Pero lo verdaderamente impresionante es el tercer ritual, la ofrenda por los celos, descrita en Números capítulo 5. Una mujer sospechosa de adulterio era llevada ante el sacerdote. Este preparaba aguas amargas que traían una maldición. Se ofrecía harina de cebada sin aceite ni incienso. La mujer era colocada ante el Señor con el cabello suelto y la ofrenda en sus manos. El sacerdote escribía las maldiciones en un libro y borraba lo escrito en el agua amarga. Si era culpable, el agua haría que su vientre se hinchara y se le cayera el muslo. Si era inocente, concebiría descendencia. Era un juicio divino directo. No se necesitaban testigos humanos. Dios mismo revelaba la verdad. Y luego venía lo más peligroso de todo. El ritual del día de la expiación, Yom Kippur, se celebraba una vez al año. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo ese día. El Talmud registra que se ataba una cuerda al tobillo del sumo sacerdote. Si moría en el interior por alguna impureza, podían sacar el cuerpo. Ningún otro hombre podía entrar a rescatarlo. La presencia de Dios era mortal para los pecadores. La preparación duraba una semana entera. El sumo sacerdote salía de su casa y vivía en una cámara especial en el templo. Recibía instrucción día y noche sobre cada detalle del ritual. La víspera del ritual permanecía despierto toda la noche estudiando y orando. Los ancianos del pueblo permanecían con él para asegurarse de que no durmiera. Si dormía, podría tener un sueño que lo impurificara. Un solo sueño bastaba para cancelar el ritual y condenar a toda la nación. El día del ritual se bañaba 5 veces y se cambiaba de ropa 5 veces. Primero vestía sencillas prendas de lino blanco. Luego, las túnicas doradas de la suma sacerdotisa. Cada cambio requería un baño completo en aguas purificadas. El protocolo para entrar al lugar santísimo duraba horas. Se quemaba incienso para crear una nube que cubriera el arca de la alianza. Sin la nube, ver el arca significaba una muerte segura. Se rociaba la sangre de un toro sobre el propiciatorio una vez, luego 7 veces delante de él. Luego
El mismo proceso con sangre de cabra. Un error y moriría. La nación quedaría sin expiación durante un año entero, pero el quinto ritual perdido fue el más extraño. La novilla roja, descrita en Números, capítulo 19. Una vaca roja sin defecto, que nunca había llevado yugo, era quemada completamente fuera del campamento. Se arrojaba madera de cedro, hisopo y escarlata al centro del fuego. Las cenizas se mezclaban con agua corriente para crear aguas de purificación. Estas aguas purificaban a cualquiera que tocara un cadáver. Sin ellas, cualquier contacto con un cadáver hacía a la persona impura durante 7 días. La brutal ironía: quien preparaba las aguas de purificación permanecía impuro hasta la noche. Quien las usaba permanecía limpio. El sistema funcionaba mediante la contaminación deliberada de algunos para la purificación de otros. Entonces surgió un descubrimiento arqueológico inquietante. En el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, los arqueólogos encontraron evidencia de quemas rituales repetidas, capas de ceniza con restos de huesos bovinos, madera de cedro carbonizada y restos de hisopo. El sitio estaba exactamente en la dirección hacia la que miraba el sumo sacerdote al rociar la sangre en el lugar santísimo. Podía ver el humo de la vaca roja ardiendo mientras realizaba el ritual de expiación. 2 rituales se conectaban visualmente a lo largo del valle. El sexto ritual perdido involucraba al chivo expiatorio. Se traían 2 machos cabríos el día de la expiación. Se echaba suerte sobre ellos. Uno se sacrificaba como ofrenda por el pecado. El otro, el chivo expiatorio, recibía la confesión de todos los pecados de Israel. El sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal y confesaba todas las transgresiones del pueblo. Luego, un hombre designado conducía al macho cabrío al desierto y lo liberaba en una tierra solitaria. Simbólicamente, llevaba todos los pecados a un lugar deshabitado. El hombre que lo llevaba se volvía impuro y debía lavar su ropa y bañarse antes de regresar al campamento. La tradición judía registra que el chivo expiatorio era llevado a un acantilado en el desierto de Judea y empujado hasta la muerte. No podía seguir vivo vagando con los pecados del pueblo. La muerte era necesaria para asegurar que los pecados no regresaran. El lugar se llamaba Azazel, nombre que aparece en el capítulo 16 del Levítico. Las ruinas de una construcción romana en el lugar sugieren que incluso los conquistadores respetaban la santidad del lugar. El séptimo ritual perdido era la ley del levirato. Cuando un hombre casado moría sin hijos, su hermano estaba obligado a casarse con la viuda. El primogénito de esta unión era considerado hijo del difunto para perpetuar su nombre en Israel. Si el hermano se negaba, la mujer lo denunciaba ante los ancianos de la ciudad. En una ceremonia pública, le quitaba la sandalia y le escupía en la cara. Desde entonces, su casa fue llamada la Casa del Descalzo, como señal de vergüenza perpetua. La historia de Ruth y Boaz ilustra cómo funcionaba el sistema. Boaz no era hermano del esposo de Ruth, sino un pariente cercano que asumió la responsabilidad de redentor. La transacción se realizaba públicamente en la puerta de la ciudad, con 10 ancianos como testigos. El pariente más cercano, quien tenía el derecho primero, se quitaba la sandalia y se la entregaba a Boaz como señal de la transferencia. Sin esta ceremonia, el matrimonio no sería válido bajo la ley israelita. Pero el octavo ritual perdido era el más complejo técnicamente. El ritual de purificación de los levitas, descrito en Números, capítulo 8. Cada levita se sometía a una purificación especial antes de comenzar el servicio sagrado. Se le rociaba con las aguas de la expiación, se le afeitaba todo el cuerpo y se lavaban las vestiduras. Luego traía 2 toros con ofrendas de grano de flor de harina mezclada con aceite. Un toro se ofrecía como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto.
Toda la congregación imponía sus manos sobre los levitas. Estos eran mecidos como ofrenda mecida ante el Señor. Literalmente se ofrecían como sacrificio vivo. El proceso de mover requería movimientos físicos específicos. El sacerdote sujetaba las muñecas del levita y las movía en todas las direcciones horizontales: este, oeste, norte, sur, luego arriba y abajo. 6 direcciones que representaban la completa dedicación al Señor del cielo y de la tierra. El movimiento debía ser sincronizado y preciso. Cualquier error en el ritual anulaba toda la consagración. La edad para comenzar el servicio levítico cambió a lo largo de la historia. Números, capítulo 4, menciona 25 años. Números, capítulo 8, menciona 25 años. Primera de Crónicas, capítulo 23, menciona 20 años. La reducción de la edad mínima reflejó la creciente necesidad de mano de obra cualificada para mantener el sistema en funcionamiento. Más rituales requerían más personal capacitado. Y entonces llegamos al 9º y último ritual perdido, el más impresionante de todos: la ofrenda de las primicias en Pentecostés. Cada israelita traía las primicias de la cosecha de trigo al templo, pero no podían simplemente entregárselas al sacerdote. Tenían que recitar una confesión específica registrada en Deuteronomio, capítulo 26. Mi padre era un arameo que perecía, descendió a Egipto y habitó allí. Era poco numeroso, pero allí se convirtió en una nación grande, poderosa y numerosa. El israelita debía relatar la historia completa de la esclavitud en Egipto, la liberación, el peregrinar por el desierto y la entrada a la tierra prometida. Cada palabra de la confesión era obligatoria. No se permitía parafrasear ni resumir. La historia nacional debía preservarse exactamente como se recibía. Era un ritual de memoria colectiva. El pasado se revivía con cada cosecha para asegurar que nunca se olvidara. La canasta de las primicias permanecía en el altar hasta el final de la fiesta. Después se entregaba a los sacerdotes como sustento. Pero la comida no era el objetivo principal. Era la preservación de la identidad nacional mediante la repetición ritual de la historia fundacional. Cada israelita se convertía en cronista y guardián de la memoria del pueblo. La complejidad emocional de estos rituales es difícil de medir. Eran a la vez traumáticos y reconfortantes. Traumáticos porque exigían una confrontación constante con la culpa, la impureza y la muerte. Reconfortantes porque ofrecían una solución divina para cada problema espiritual. Cada pecado tenía una ofrenda específica. Cada impureza tenía una purificación específica. Cada alejamiento de Dios tenía una restauración específica. El sistema funcionaba porque prometía certeza. Siguiendo el protocolo exacto, se garantizaba el perdón y la aceptación. No dependía de sentimientos subjetivos ni experiencias místicas. Dependía de una obediencia ritual precisa. Era religión mediante ingeniería social. Cada acción producía un resultado predecible. El coste humano de este sistema fue brutal. Los registros talmúdicos muestran que los sacerdotes morían con frecuencia durante el servicio, no solo por violaciones rituales, sino también por agotamiento físico. El altar de bronce funcionaba como un horno gigante, alcanzando temperaturas cercanas a los 500 grados Celsius. Los sacerdotes trabajaban en turnos de 4 horas para evitar desmayarse por el calor excesivo. Aún así, los casos de insolación eran comunes durante el verano. La magnitud del derramamiento de sangre creó inmensos problemas logísticos. Durante las 3 principales fiestas anuales, cuando todos los varones israelitas debían presentarse en el templo, el número de sacrificios se multiplicó exponencialmente. En la Pascua, cada familia sacrificaba un cordero. 3 millones de personas representaban al menos 700,000 familias.
700.000 corderos fueron sacrificados, desollados y quemados en pocos días. El olor a sangre y carne quemada se extendió por kilómetros alrededor de Jerusalén. Los arqueólogos han descubierto que el valle de Hinnom, al sur de la ciudad, se utilizaba como vertedero de restos no quemados. Los huesos, pieles y vísceras que no cabían en el altar se desechaban allí y se quemaban continuamente. El lugar llegó a conocerse como Gehenna, una palabra que Jesús usaría para referirse al infierno. El fuego nunca se extinguía, el hedor era constante, la imagen perfecta para describir el castigo eterno. Pero lo más inquietante era la formación de los niños. Los varones levitas comenzaban a aprender los rituales a los 5 años. Primero, observando, luego imitando con animales de juguete. A los 12, podían ayudar en pequeños sacrificios. A los 20, eran consagrados para el servicio completo. 15 años de inmersión en la muerte ritual antes de asumir verdaderas responsabilidades. Generaciones enteras crecieron conociendo únicamente este sistema de relación con Dios. Las mujeres tenían un papel limitado pero crucial. No podían entrar al patio de los sacerdotes, pero eran responsables de traer ofrendas específicas. Los primogénitos eran presentados por sus madres. Familias enteras traían ofrendas de primicias. Durante la menstruación y después del parto eran separadas ritualmente. Esta separación no era un castigo, sino una protección. La sangre menstrual se consideraba demasiado poderosa para estar cerca de lo sagrado. El calendario ritual dominaba por completo la vida social. 7 festividades obligatorias al año, 2 cosechas con rituales específicos, 3 peregrinaciones nacionales, 52 sabbats con estrictas restricciones, años sabáticos cada 7 años, jubileo cada 50 años. Era imposible planificar la vida personal sin considerar las exigencias rituales. El tiempo no pertenecía a los individuos, pertenecía al sistema sagrado. La música desempeñaba un papel fundamental que hoy no comprendemos del todo. 24 clases de cantores levitas se alternaban a lo largo del año. Cada grupo tenía un repertorio específico para cada tipo de sacrificio. Se cantaban salmos durante los holocaustos, cantos de alegría durante las ofrendas de paz, lamentaciones durante las ofrendas por el pecado. La banda sonora del templo cambiaba según el ritual. Era cine religioso en tiempo real. Los instrumentos musicales eran sagrados. Las trompetas de plata eran tocadas solo por los sacerdotes. Las arpas y los salterios eran tocados solo por los levitas. Los címbalos se usaban solo en los momentos culminantes del ritual. Cada instrumento tenía una función litúrgica específica. Tocar un instrumento sagrado fuera de un contexto ritual era profanación, penada con la muerte. El dinero era secundario en el sistema. La economía nacional giraba en torno a los animales para el sacrificio. Los pastores se especializaban en la cría de corderos sin defecto. Los agricultores cultivaban cebada específica para las ofrendas. Los comerciantes importaban especias para el incienso. Era una economía puramente religiosa. El PIB de Israel dependía directamente de la demanda ritual. El sistema educativo existía para transmitir el conocimiento ritual. No existían escuelas laicas. Los niños aprendían a leer mediante textos sagrados. Las matemáticas se enseñaban mediante el cálculo de las ofrendas. La geografía se enseñaba a través de los límites de la tierra prometida. La historia se enseñaba mediante rituales de conmemoración nacional. Era una teocracia educativa completa. La medicina era ritualística. Las enfermedades se interpretaban como resultado de la impureza espiritual. La curación dependía del diagnóstico sacerdotal y la purificación ritual. Los médicos eran sacerdotes. Los hospitales eran zonas de cuarentena dentro del templo.
Las medicinas eran ofrendas prescritas por el Código Levítico. Era un sistema de salud teocrático. La justicia era ritualística. Los crímenes eran pecados. Los tribunales eran comisiones sacerdotales. Las pruebas incluían señales divinas. Los castigos eran purificaciones prescritas. Las prisiones eran períodos de separación ritual. Era un sistema judicial teocrático que combinaba el derecho civil con el derecho ceremonial. El comercio exterior estaba limitado por restricciones rituales. Las mercancías importadas debían someterse a purificación. A los comerciantes extranjeros se les prohibía la entrada a ciertas zonas de Jerusalén. Los tratados internacionales incluían cláusulas relativas al respeto a los rituales israelitas. La diplomacia teocrática priorizaba la pureza ritual sobre las ventajas económicas. La guerra era ritualística. Los soldados se purificaban antes de las batallas. El botín de guerra se consagraba al templo. Las estrategias militares incluían la consulta sacerdotal. Las victorias se celebraban con sacrificios específicos. Las derrotas se interpretaban como resultado de violaciones rituales. Era un ejército teocrático que dependía de la aprobación divina para cada operación. Y entonces, en una transformación que aún hoy resulta difícil de comprender plenamente, todo eso desapareció. No gradualmente, sino de repente. En menos de 40 años, entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, el sistema religioso más complejo y duradero de la historia de la humanidad simplemente dejó de existir. Pero para comprender la magnitud de lo que se perdió, es necesario visualizar un día normal en el templo durante la época de Herodes. A las 6 de la mañana, las trompetas de plata anunciaban el inicio del servicio matutino. 240 sacerdotes llegaron para el primer turno. Cada uno sabía exactamente qué función desempeñar. No había improvisación, no había confusión. Era una máquina religiosa que operaba con precisión militar. El primer acto era siempre el mismo: limpiar las cenizas del altar. Las brasas nunca se apagaban, pero era necesario retirar las cenizas de los sacrificios del día anterior. Un sacerdote, elegido por sorteo, subía al altar con una pala de oro. Recogía solo la cantidad necesaria de cenizas para formar un montón en el lado este del altar. El resto se quedaba para mantener el fuego encendido. Era arqueología en tiempo real. Cada día se basaba en el anterior. A las 7 de la mañana comenzaba el holocausto matutino. Un cordero de 1 año, sin defecto, era examinado de nuevo por los sacerdotes, aunque ya había sido aprobado. 4 sacerdotes lo sujetaban por las patas, un quinto lo degollaba de una sola puñalada, la sangre se recogía en palanganas de oro y se rociaba sobre el altar. El cordero era desollado, cortado en trozos específicos y colocado sobre la leña. Todo debía consumirse antes del mediodía. Simultáneamente, otros sacerdotes preparaban el incienso para el altar de oro. La receta era secreta y se transmitía oralmente de generación en generación. Estoraque, ónice, gálbano e incienso puro en proporciones exactas. 11 especias diferentes en total. Cualquier alteración de la fórmula se consideraba una blasfemia. El aroma específico del templo no podía reproducirse en ningún lugar. Era la firma olfativa de la presencia divina. Entre las 9 y las 10 de la mañana, los israelitas comunes comenzaban a llegar con ofrendas personales. La fila estaba organizada por tipo de sacrificio. Las ofrendas por el pecado tenían prioridad. Las ofrendas quemadas voluntarias venían después. Las ofrendas de paz, al final. Cada categoría tenía un área específica en el patio. Era imposible que hubiera confusión. Todos sabían a dónde ir y qué hacer. El proceso de inspección de los animales traídos por los fieles era riguroso.
Los sacerdotes examinaban cada cordero, cada paloma, cada toro. Buscaban defectos microscópicos que hicieran al animal inapropiado. Una pequeña cicatriz, un pelo de diferente color, una cojera casi imperceptible. Cualquier imperfección descalificaba la ofrenda. El fiel debía regresar con otro animal o pagar por uno del rebaño del templo. Era un control de calidad absoluto. Los rebaños del templo se mantenían en los valles que rodeaban Jerusalén. Pastores expertos criaban animales exclusivamente para el sacrificio. Los corderos nacían y se criaban para morir en el altar. Nunca pastaban en campos comunes, nunca se utilizaban para el trabajo. Eran mercancía sagrada desde su nacimiento. La genética se controlaba para producir animales perfectos. Era ganadería de precisión. Durante las fiestas principales, la logística se convertía en una pesadilla operativa. En la fiesta de los tabernáculos, israelitas de todo el mundo conocido convergían en Jerusalén. El capítulo 29 de Números registra las ofrendas obligatorias solo para esa fiesta. 70 toros, 14 carneros y 98 corderos durante 7 días. Esto no incluye las ofrendas personales de miles de peregrinos. El templo se transformó en un matadero industrial. La ciudad de Jerusalén triplicó su población durante las festividades. Las casas se abrían gratuitamente a los peregrinos. Era ley nacional. Nadie podía cobrar por el alojamiento a quienes acudían a rezar. A cambio, los huéspedes dejaban las pieles de los animales sacrificados para los propietarios. Era una economía colaborativa sagrada. Todos contribuían al funcionamiento del sistema. El ruido era ensordecedor. El mugido de los toros esperando el sacrificio. El balido de los corderos aterrorizados. Las palomas arrullando en sus jaulas. Los gritos de los comerciantes que vendían animales. Los cánticos de los levitas intentando dominar el caos. Las órdenes de los sacerdotes coordinando el flujo. Era una sinfonía cacofónica que se oía a kilómetros de distancia. El olor era indescriptible. Una mezcla de sangre fresca, carne quemada, incienso aromático, sudor humano y excrementos animales. Los cálidos vientos del desierto esparcieron los aromas por toda Jerusalén. La gente se acostumbró, pero los extranjeros sintieron náuseas durante los primeros días. Era una característica sensorial única en el mundo antiguo. La violencia era ritualizada, pero no disfrazada. Los niños crecieron viendo animales asesinados a diario, sangre fluyendo por canales de piedra, entrañas quemadas en hornos gigantes, pieles arrancadas de cadáveres aún calientes. No había una idealización de la muerte. Era una confrontación directa con la brutal realidad del pecado y sus consecuencias. Pero también hubo momentos de belleza trascendental. Cuando los levitas cantaban al unísono durante el holocausto matutino, sus voces resonaban por las colinas de Jerusalén. Cuando el incienso subía del altar de oro, una nube aromática cubría el patio como una presencia visible de Dios. Cuando el sol salía sobre el monte de los olivos e iluminaba el templo dorado, la arquitectura parecía irradiar luz divina. Las mujeres observaban desde lejos, desde el patio de las mujeres. No podían acercarse al altar, pero participaban intensamente mediante oraciones y cánticos. Muchas lloraban durante los sacrificios, especialmente las ofrendas por el pecado. Era una catarsis emocional colectiva. La culpa se procesaba públicamente mediante la sustitución animal. Los músicos levitas eran artistas profesionales. Se formaban desde la infancia para dominar instrumentos y repertorios complejos. Cada salmo tenía una melodía específica. Cada tipo de sacrificio tenía una banda sonora apropiada. Era una producción musical de alta calidad que rivalizaba con las cortes reales. La diferencia radicaba en que tenía un propósito sagrado, no de entretenimiento.
El sistema financiero del templo era sofisticado. Se cambiaban monedas extranjeras por shekels del santuario al tipo de cambio oficial. Los cambistas trabajaban en puestos organizados en el atrio de los gentiles. Esto era necesario porque las ofrendas debían pagarse en moneda pura, sin imágenes de dioses paganos. Jesús expulsó a estos comerciantes no por su deshonestidad, sino porque habían convertido la adoración en comercio. La seguridad se militarizó. Los soldados romanos custodiaban las puertas exteriores. Los guardias del templo patrullaban las zonas interiores. Cualquier disturbio era reprimido de inmediato. Durante las festividades, las tensiones políticas se mezclaban con el fervor religioso. Fue un polvorín que finalmente explotó en el año 66 d.C., lo que desencadenó la guerra judeo-romana y la destrucción del templo. La educación se impartía mediante la observación. No existían manuales escritos sobre cómo realizar sacrificios. El conocimiento se transmitía de padre a hijo, de maestro a aprendiz, mediante años de práctica supervisada. Era una universidad práctica de teología aplicada. La graduación significaba la capacidad de realizar rituales complejos sin supervisión. Y todo esto fue destruido en pocas semanas de asedio romano. 2 millones de personas murieron durante el asedio de Jerusalén, según Josefo. El templo fue incendiado, los sacerdotes fueron asesinados o esclavizados, los rollos de la ley se perdieron. El sistema ritual más antiguo y complejo del mundo desapareció para siempre. Pero aquí viene la devastadora ironía que lo cambió todo para siempre. Estos 9 rituales y todos los demás del sistema levítico tenían fecha de caducidad. No estaban destinados a durar para siempre. Eran sombras de realidades futuras. Hebreos capítulo 10, versículo 1, es claro. La ley es una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas mismas. Cada ritual apuntaba más allá de sí mismo. La sangre de animales no podía borrar por completo los pecados, solo cubrirlos temporalmente. La purificación mediante agua y ofrendas no podía purificar realmente la conciencia, solo el cuerpo. El acceso restringido al lugar santísimo revelaba que el camino hacia Dios aún no estaba abierto para todos. Todo el sistema era pedagógico. Enseñaba sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad de la mediación y el costo de la redención. Cada animal sacrificado era una lección sobre la sustitución. Cada ritual de purificación era una lección sobre la separación entre lo sagrado y lo profano. Cada ofrenda era una lección sobre la reverencia hacia lo divino. Y entonces, un viernes por la tarde del primer siglo, todo cambió. Jesús murió en la cruz precisamente durante el sacrificio vespertino en el templo. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba a abajo. Se abrió el acceso directo a Dios, no por mediación sacerdotal, sino por la sangre de Cristo. Los rituales perdieron su función en ese momento. El antitipo había llegado. La realidad reemplazó a la sombra. El Cordero de Dios había quitado el pecado del mundo, de una vez por todas, para siempre. Ya no había necesidad de repetir sacrificios diarios, ya no había necesidad de purificaciones complejas, ya no había necesidad de la limitada mediación sacerdotal. La destrucción del templo en el año 70 d.C. solo confirmó lo que ya había sucedido espiritualmente. Los rituales ya no podían practicarse porque ya no era necesario. La dispensación había cambiado. El nuevo pacto estaba en vigor. El acceso a Dios estaba disponible para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante 1500 años, los corderos morían a diario, sangre derramada sin cesar, y entonces llegó el cordero que presagiaban, una muerte, una sola, para siempre. La ironía es devastadora. Los rituales de sangre terminaron precisamente cuando se ofrecía el verdadero sacrificio.
El sistema apuntaba a su propio fin. Millones de animales murieron para anunciar una muerte que haría innecesarios a todos los demás. El último Cordero Pascual murió la misma tarde que el Cordero de Dios.